Shabbat Tov, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de Ketuvim, el último compartimento de nuestro Tanaj, y ya en las proximidades de Jodesh Adar, nada más propicio que profundizar mucho más en nuestra Megilat Esther. En este escenario en donde el pueblo de Israel habrá de vivir circunstancias realmente más que especiales. Estamos estudiando el capítulo 3 de la Megilá, donde hemos visto cómo Amán llega a su puesto de vanguardia, de cómo todo el palacio se inclinaban y arrodillaban, y vimos que Mordejai no lo hacía. Y luego, cuando se enteró, obviamente, Amán, todo eso generó su ira, pero estudiamos la última semana, pero le pareció despreciable ante sus ojos levantar su mano sobre Mordejai. Entonces allí decidió destruir a todo el pueblo judío. Muy bien, hoy retomamos aquí, a partir del versículo 7 de nuestra Megilá, para analizar este escenario en particular que da el nombre a la celebración específicamente. En el mes primero, Bajodesh Arishon, nos dice la Megilá, Ujodesh Nisan, que es el mes de Nisan, más el mes que transcurre en el escenario bíblico. Ahora ya estamos en el tercer mes, pero hablamos de la salida de Mitzrayim la semana que pasó. En el 12º año del rey Ahasverosh, Asuero, echaron entonces Ipil, en realidad no echaron, sino que echó, porque en realidad lo hizo Amán, echó suertes, y ahí aparece la palabra Purim para nosotros, que tiene que ver obviamente con todo este escenario maquiavélico, podríamos decir. Y entonces el Pur, que es el Goral, delante de Amán, millón leyón, de día en día y de mes en mes. Y nos dice la Megilá, y salió la suerte en el mes 12º, que es el mes que va a comenzar ahora, después de Shevat, la próxima semana, que es el mes de Adar. Bien, bueno, este es el escenario que tenemos hoy para analizar, para profundizar, para luego, si tenemos tiempo, seguiremos en nuestro proyecto. Así que bueno, bienvenidos a todos. Tenga refuerzo de la señora Lea, ante todo, y toda la familia, Be'ezrat Hashem, la señora también Shida Sawadi, Bat Abraham, que tenga refuerzo de que todos se repongan prontamente de este tiempo que los acosa esta enfermedad del COVID. Nos dice entonces la Megilá que Amán echó una suerte en el mes de Nisan. El mes de Nisan, que era el mes primero en el calendario persa y babilonio. Quiere decir que al comienzo del año solían organizar un acto ceremonial, ritual. Los reyes aparecían en los santuarios, paganos por supuesto, así se nos cuenta, y los sacerdotes y los magos y hechiceros hacían para los reyes, echaban a los reyes una suerte de goral, sorteos, para que, a fin de adivinar los acontecimientos del año que habría de ingresar. Goraló Shelaman nos dice aquí los libros apócrifos que escribe, que trae en su traducción el Rav Kahana, fue que el sorteo de Amán fue parte de este sorteo, de este ritual, que obviamente está revestido de este sorteo que hizo Amán, no solamente de una lotería como uno lo imagina, sino de un carácter idolátrico
de Amán y de toda su comitiva. Entonces, lo que estaban haciendo aquí no era un sorteo casual. No, no. Esto respondía, para que todo el mundo pueda concebirlo correctamente, a un culto idolátrico para monarcas que se hacían en los templos paganos de aquel entonces con los sacerdotes de la religión y con todo lo que representaban los hechiceros. Una cosa realmente de altísima complejidad. En ese marco es donde se ve involucrado este sorteo que se hace contra el pueblo. Nos dicen los sabios, dos tipos de sensaciones, emociones, sentimientos anidan en el corazón del hombre. Por un lado, la sensación de libertad, la libertad de las voluntades, de los deseos, la capacidad de elegir entre diferentes posibilidades y la fuerza y la capacidad de poder determinar y conformar y en cierta forma darle a la realidad la forma que yo quiero. Eso es un aspecto. Por otro lado, existe una sensación también que la realidad es demasiado poderosa, demasiado grande para mí. El ser humano a veces se encuentra en situaciones dadas, se encuentra como prisionero dentro de un marco determinado y todas sus pruebas, las que vive, eh, eh, para poder cambiar fechas o para poder actuar de una u otra manera o para poder actuar en determinados momentos, ¿sí? Como una situación de fracaso. Entonces, ese ser humano dice que finalmente la realidad va a sobreponerse sobre todas las elucubraciones que tiene el ser humano y lo va a poner obviamente en su lugar. Entonces, el primer sentido es la sensación de libertad y de hacer lo que yo quiero. Yo puedo dominar y establecer la realidad tal cual yo la deseo. La otra parte es la sensación de que la realidad es muy poderosa, que yo no puedo transvertirla, que no la puedo cambiar, obviamente, y cada persona se encuentra en circunstancias, se encuentra como atado dentro de un determinado marco, ¿no es cierto? Todos sus intentos para poder cambiarla, esa realidad, simplemente están dirigidos a un fracaso total. Es porque la realidad a veces supera la condición de la persona y obviamente lo ponen a la persona en su lugar. Bueno, el poder de las sensaciones, de estas sensaciones, depende, por supuesto, de muchos factores. En el mundo antiguo, y esto es importante conocerlo, porque si no, no podríamos entender esta realidad. En el mundo antiguo, cuando los medios de la persona eran bastante primitivos y le faltaba, en general el hombre era carente, carecía del conocimiento básico sobre los fenómenos de la naturaleza en su alrededor. Entonces, en el hombre, en el ser humano, crecía un poco ese pánico a causa de la fuerza de la realidad. Y entonces el ser humano trataba de, en última instancia, de ashlim, quiere decir, bueno, en última instancia, poder aceptar la realidad y no solamente aceptarla, sino que a veces hasta renunciar a poder modificar la realidad. El ser humano, por lo general, los tiempos antiguos, se vigorizaba o ponía toda su fuerza en todo lo que lo rodeaba, en todo lo que era su medio ambiente, lo elevaba, obviamente, cuando le parecía que el ser humano es una figura casi demoníaca que tenía todo el poder y por lo tanto todo lo proponía en un decreto muy antiguo. El decreto muy antiguo, ¿cuál era? El goral, el sorteo. Eso lo llevaba a la persona a sentirse que dominaba las circunstancias.
hacer el sorteo implicaba ese poder demoníaco, cuando no vil, que lo llevaba a determinar cómo correr la suerte de los demás. En la medida en que la conciencia del hombre acerca de la existencia fue creciendo y su dominio se fue haciendo cada vez más poderoso, así entonces estas fuerzas externas se fueron empequeñeciendo delante de él y ese poder quedó prácticamente oculto. La sensación cambiante era también con respecto al punto de vista del ser humano, su edad, su carácter, su situación en este mundo. El hombre joven, el hombre activo, obviamente se relacionaba con mucho optimismo a su capacidad de poder influenciar sobre la realidad más de lo que un adulto podría hacerlo. Y obviamente el adulto ya estaba viviendo, obviamente, con las dificultades de concretizar lo que eran sus deseos y con los fracasos. Entonces, la diferencia entre el hombre joven y adulto era bastante manifiesta. Pero todos aquellos que poseían un carácter verdaderamente fuerte nunca se desesperaban. Ellos siempre actuaban y seguían actuando y modificando la realidad a partir y a pesar de las dificultades, en forma realmente moderada, tranquila, pero muy, muy astuta y sabia. El Goral, esto que dice nuestra Megilá, y Pur, Hu Goral, este sentido de la palabra Pur en persa, que es el Goral, está frente a la concepción del mundo de Israel y de las naciones del mundo. Es como un enfrentamiento entre Israel y las naciones del mundo. ¿Qué quiere decir? Que la concepción nohri, ajena, extraña, no judía, deja que el ser humano crezca en determinada realidad y su carácter, todos los procesos que se van a dar en su vida y sus acciones son decretados desde un a priori, desde un vamos, por los distintos factores celestiales, también por la sociedad y también por la familia. En este caso piensa el pensamiento pagano que el hombre no puede cambiar su identidad o no puede modificar su suerte, su coral, su destino. Su situación se habrá de ir acomplejando, complicando y se va haciendo trágica cada vez más porque él es un ser humano que no sabe, el ser humano, lo que tiene por delante de él. Y por lo tanto se encuentra en medio de una mar embravecida y dando movimientos de salvataje hasta que llegue una realidad y que se le descubra delante de sus ojos y de su rostro y que pueda enfrentar. ¿Qué piensa el judaísmo acerca de esto? La concepción judía es inversamente proporcional a todo esto. Es opuesta, en definitiva. Primero y principal, que no hay un decreto previo sobre el ser humano. La Torá nos habla del ser humano creado a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y por lo tanto todo está en manos de la persona y el ser humano goza de un regalo muy particular por parte del Creador que se llama libre albedrío. Y en esto no lo dudemos. El ser humano es quien decide sobre su estilo de vida. El ser humano es quien, en última instancia, le da conformidad a la vida, le da una forma, le da una estructura. Él va creando su mundo y no el mundo lo crea él.
Esta realidad tiene una fuerza determinante en varios ámbitos. La situación básica del ser humano está determinada desde un principio por lo que se llama Torashá, quiere decir los factores hereditarios. Esto lo dijo Rabbi Akiva, ¿no? Ha'av zoche leben, banui, benoi, bekoach, beosher, bechokma, ubeshamim. Dice la Mishnah de Eduyot, que Rabbi Akiva dice que el papá le concede a su hijo desde el punto de vista de sus genes, genéticamente, ya sabía de genética, Rab, la belleza, el aspecto, la fuerza, el vigor, la riqueza, la sabiduría y los años. Eso es lo que el padre dota a su hijo. Esos son los fenómenos hereditarios. Interesante, ¿verdad? Una condición de la realidad dice que lo ponen al ser humano en su lugar y determinan los desafíos sobre los cuales el hombre va a actuar en el futuro. Así decía la Gemara de Moed Katan, entonces estudiamos y que lo decimos en Rosh Hashanah precisamente, Rava Amar, Haye, Bane, Umezane, Lab, Bizjuta, Talia Milta, Era Bemazalá, Talia Milta. Dice que la vida, los hijos y Mezoné, la parnasá del ser humano, no dependen del zehut de la persona, quiere decir del mérito que tenga la persona, Era Bemazalá, Talia Milta. Quiere decir, sino en el mazal de la persona. Así dice la Gemara de Moed Katan. Cuando hablamos de mazal, es, bueno, itmazel o no itmazel. No es una cuestión de suerte, es una cuestión, eventualmente, que nosotros podamos ser afortunados. Depende de la fortuna. Entonces, tanto los hijos como la calidad de vida, como el sustento que vamos a tener, lo desjutet aliamilta. No depende de lo que tú hagas, de tus zehut, sino de mazal. Así decía Rafa. Estos límites, en realidad, son los que van acotando, los que van empequeñeciendo en la superficie, el sector de la elección, pero no anulan la elección, tanto lo que dijo Rabbi Akiva como lo que dijo Rabba. Akol bidei shamayim, chutz meirat shamayim. La Gemara de Berajot dijo una verdad que no podemos eludir, que es que todo está en manos de Dios, todo, absolutamente todo, menos una sola cosa. Chutz meirat shamayim, excepto el temor celestial. Eso no lo puede dar Dios, nosotros tenemos que generar. Precisamente en ese ámbito interior, espiritual, le queda al ser humano un libre albedrío completo. Tú sos el hacedor, el actor de esa realidad. Por lo tanto, no existe un decreto previo, no existe un goral, un destino ciego, sino lo que existe es Ashgaha Elokit. Hay una providencia divina. Esa Ashgaha no determina las acciones vuestras o mías, sino que lo va acompañando las acciones a partir de un componente que se llama Rahamim, que es un amor recóndito, y nos va haciendo progresar de manera realmente maravillosa a todo lo que representan sus metas por medio de las acciones que hacemos los seres humanos. Agoral dice nuestro Jajamín en un resumen, Agoral nidje mi Israel. O sea, el Goral, la suerte, el destino fue rechazado en el seno de Israel. Les explico. Nuestros sabios de bendita memoria describieron cómo llegó a Han a poner ese Goral en duda y casi a rebatir su poder. ¿De quién estamos hablando? Bueno, como les decía, el valor de poder estudiar Tanaj es inmenso. ¿Alguien recuerda quién fue Han? Bueno,
les contamos. Pueblo de Israel que llega a la tierra de Israel, Yoshua en el liderazgo, la primera gran batalla que transcurre plenamente de milagros. Esa batalla no se libera bajo la guerra cuerpo a cuerpo, sino es una batalla sobre la cual se rodea la ciudad un día una vez, y en el séptimo día se dan 7 rodeos, se tocan los shofarot, las murallas implosionan y los habitantes se van de la ciudad despavoridos. Estamos hablando de Jericó. ¿Se acuerdan, verdad? La famosa ciudad de Jericó amurallada. Muy bien. ¿Por qué tenemos que saber? ¿Qué pasó? En el escenario de Jericó, les cuento, Kadosh Baruj Hu le dijo a Yoshua cosas muy claras. Que obviamente todo lo que iban a vivir el pueblo de Israel en esa batalla representaba una muestra de lo que sería la conquista de la tierra en caso de que el pueblo de Israel fuera, obviamente, obediente en este caso y tuviera la capacidad de poder estar vinculado con su creador. Muy bien, por lo tanto, ¿qué estableció el Todopoderoso? El Todopoderoso estableció para el pueblo de Israel que no se tomase del botín de guerra. Todo lo que era el botín de guerra, tanto animales como joyas, como oro, como prendas, como sedas o lo que fuera, todo eso debería ingresar en el Otzorot Hashem, los Otzarot, los tesoros reales, del Bet HaMikdash o del Mishkan. Bueno, hay un hombre allí llamado Ahan Ben Karmi Ben Zabdi Ben Zerach Lemate Yehuda, justo Ahan, de la tribu de Yehuda. Bueno, comete la gaf, error fatal, de llevarse pequeñas cosas de souvenirs a su tienda y las oculta debajo de sus alfombras. Claro, nadie sabe de nada. ¿Cómo se dan cuenta que el pueblo de Israel, que ha tenido esa acción de Ahán, cuando van a encaminarse a la Segunda Guerra, contra una ciudad mucho más pequeña, mucho menos protegida, y de repente el pueblo judío sale despavorido de esa batalla, siendo derrotado por los habitantes de esa ciudad al norte de Jericó, al noroeste de Jericó, llamada la ciudad de Ai. Claro, en ese momento no se sabe qué pasa. Yoshua no entiende, está muy desprevenido y está muy deprimido. ¿Acaso Dios ha abandonado al pueblo de Israel? Y toda la profunda supervisión del Kadosh Baruj Hu sobre el pueblo judío, ¿dónde quedó? ¿Qué pasó con ella? Y entonces echan un goral, se hace un sorteo para determinar dónde recayó esa culpa. Entonces, eso fue por las tribus, fue la tribu de Judá, fue la familia X, y de la familia X salió ¿quién? Ahán. Entonces Yoshua lo va a advertir y dice, ¿pero qué hiciste? Nos has perjudicado a todos. Has desarrollado toda esta furia y enojo del Todopoderoso y hemos perdido una batalla nada más que al principio de la guerra. Bueno, ese es el escenario para recordarles a todos el principio del libro de Yoshua, en el capítulo 6. Entonces, nos dicen los Jajamim cómo vino Ahán. Esto nos dicen, por supuesto, en el Midrash. Cómo vino Ahán, eventualmente, Midrash de Midbar Rabbah, del Midrash del libro de Midbar. Y cómo Ahán vino a dudar de lo que estaba haciendo Yoshua, de repente echando una suerte sobre el pueblo judío. Dijo Ahán, Yoshua, Begorala Tabalai, Yoshua, ¿tú me estás haciendo pasar a mí por un sorteo? Dice la Gemara de Sanedrín, Einenima a mí, no lo puedo creer. Lama tapil goralot beini leben bene beiti. ¿Por qué estás haciendo un sorteo sobre mí y sobre los integrantes de mi casa? Anía pila coral, benjao, ben pindeján. ¿Sabes qué?
yo voy a hacer también un sorteo sobre ti, Yoshua, y sobre Pinehas, el mismísimo Cohen, ¿no? Nieto de Aarón, ¿se acuerdan de él? Y Mloya Ale al Shenehem Afanimami. Y si el Goral no sale sobre ustedes, entonces también yo voy a creer en el Goral. ¿Qué quiere decir? La queja y lo que dice Aján es muy clara. Desde el punto de vista de la lógica estadística, el Goral, el sorteo, no dice nada. Tiene que, obviamente, siempre recaer el sorteo sobre alguien. Y por lo tanto, puede ser que esto sea una casualidad. El Goral, el sorteo, tiene un sentido solamente si creemos en él y le concedemos a ese sorteo un poder y algo concreto. Por lo tanto, veamos nosotros lo siguiente. ¿Qué significa que Yoshua hizo un sorteo? ¿Acaso es lo mismo salvando, la distancia con lo que hizo Man? Los Jajamim nos dicen, el Goral fue siempre rechazado en Israel. Pero, sí, dicen, Abaliesh Goral Shel Kodesh. Pero no olvidemos, hay un Goral, hay un sorteo que se hace en el ámbito de lo sagrado. Hagoral Shelifnei Hashem, ese Goral que se hace delante del Todopoderoso. Sheisrael Metzuvim Leishtamesh Bore Haitim Mezumanot. Que Israel, obviamente, el pueblo judío, están ordenados en utilizarlos en tiempos determinados. Miren ustedes, el ejemplo más concreto para ustedes, para nosotros, ¿cuál es? El día más sagrado del año después de Shabbat. Se llamaba Yom Kippurim, ¿no? Y en ese día, el Cohen Gadol tenía 2 Se'ire Izim, 2 cabritos, 2 machos cabríos. Goral Echad la Hashem, de Goral Echad la Azazel. ¿Recuerdan? Uno que en su sorteo decía la Hashem, para Dios. Era el Corbán que se hacía en Yom Kippurim. El otro era la Azazel. El otro era para llevar, conducir a través de un hombre al desierto y de ahí el animal Benazá Alab Kol Hatot Bene Israel. Y aportaría con él todas las transgresiones de Israel hacia Eretz Gezerá, hacia una tierra establecida que era en el desierto donde el animal era despeñado y se llevaba con él todos los pecados del Am Israel. Hay un Goral allí. No es un Goral desterrable, porque ese Goral es Mifnei Hashem. Entonces, y otro ejemplo de Goral es cuando Yoshua termina de conquistar la tierra en sus batallas con los reyes del sur y del norte, 31 batallas, 31 reyes. Yoshua se dedica a repartir la tierra, recuerda. ¿Y esa tierra cómo se repartió? Por Goralot. Ese Goral se hacía Lifnei Hashem. Ese sorteo se hacía delante de Dios. Era un sorteo, explican los sabios, los Parshanim, los comentaristas, que no oprimía, que no sacaba al ser humano o que le imponía sobre él fuerzas de la realidad. Por el contrario, ese Goral lo examinaba al ser humano y su camino, su actitud, su accionar, y por supuesto que lo impulsaba a poder concretar su libertad de albedrío moral y cambiar para bien. La palabra de Dios en el seno del Mishkan necesitaba del Goral. También en el Mikdash y también en la repartición de la tierra, nos explica el Rab Ariel, como estaba explicándoles anteriormente. Hay en Israel un profeta y hay también Urim Betumim. Hay profetas, está el sacerdote que lleva su pectoral con las piedras engarzadas en su pectoral y a partir de esa luz que ilumina la presencia de lo divino determina quién es quién. Entonces pregunta, ¿Madúa le ishtamesh bemtzaís atum como Goral?
¿Por qué utilizar algo tan cerrado como un goral, un sorteo? Entonces, explica Rab Ariel, se entiende de que el goral, ese sorteo, expresa un contenido diferente de la palabra transmitida por el profeta en forma directa, que es consciente y también intelectual. El goral, dice el Rab Ariel, nos explica ahora en forma mucho más extensa, partiendo de la explicación de Don Itzhak Abarbanel, Zazal, el goral impuesto sobre los dos machos cabríos. Dice, afila los extremos y entonces nos propone a nosotros ver el bien y el mal que hay en la realidad, pero puede también demostrarnos su unidad y la igualdad entre ellos. Dice, Milfanov mi behemot haaretz, amar lahem hakadosh baruch hu. Dice, dijo Dios al pueblo de Israel, aprendan de la vaca de Eliau. Amar lahem bajaru shnei parim teomim. Eliau les dijo al pueblo judío que eligiesen dos vacunos idénticos, mehem ahad, de la misma madre, y crecieron junto con el lugar donde se comen su comida, en el mismo lugar, e hicieron sobre ambos goralot, sorteos, uno para Shem, uno para el Todopoderoso para ser sacrificado y el otro para el Baal. El otro, como sabemos, de la guerra de Eliyahu Anabí contra los adoradores del Baal, que es la imagen idolátrica canaanita en la época del rey Ahab, para los que amantes del Tanaj. Y elijan para ustedes un animal, y el Parosh de Eliyahu dice, elegid para vosotros uno de esos animales. Y la vaca correspondiente a Eliyahu enseguida fue tras de él. Y la vaca o el animal, el vacuno, que era para el Baal, se reunieron todos los profetas del Baal y todos los profetas de la Asherá y no lo podían mover. No lo podían sacar de ese lugar. Así como el animal que iba con Eliyahu se fue con él solito, todos los profetas del Baal, todos los profetas de la Ashtoret, que era la divinidad femenina de los canaanitas, no podían mover una pata de ese animal hasta que Eliyahu dijo, Lech imaem, ve con ellos. E Shiva Parve amarlo nekolam. Dice el Midrash, le contestó la vaca y le dijo delante de todo el pueblo, Ani bejaverí atzanu mi beten achat. Yo y mi prójimo salimos de la misma panza, mi paraja, de la misma vaca, de Gadalnu bemireja, y crecimos en el mismo lugar de pastoreo. Él tuvo la suerte de ingresar en el ámbito de lo sagrado y el nombre de Dios se consagra en él. Y a mí me toca ir con los idólatras para hacer enojar a mi creador. Increíble, ¿no? Qué vaca tan justa. Amarlo Eliyahu. Par. Le dijo Eliyahu, vaca, al tirán, lejimaem beal imtseualim. Dice, no tengas miedo. Estuve con ellos. Ellos no van a poder encontrar motivos algunos. Así como el nombre de Akadosh Baruj Hu se consagra sobre el animal que va conmigo, te prometo que así el nombre del santo bendito él se habrá de consagrar sobre ti. Esto es lo que dice el Midrash de Benidva. Nos dicen los Jajamim, dice los Barbanel, las dos vaquillonas eran gemelas, no había una diferencia esencial entre ellas. Agoral vale abjim beneem, que ahí lo que ofen mikri. El goral, uno para acá y otro para allá, vino a diferenciar entre ellas en forma casual. Uno sería ofrecido a Dios y el otro al Baal. La gente amarlo Eliyahu y Terrayón a Amok. Por eso es que Eliyahu le dijo,
una de las ideas más profundas aquí, que Shem Shekidusó Shel HaKadosh Baruj Hu Oleh Mizeh, Ken Ya'aleh Mizeh. Así como la alabanza de Dios saldrá del animal que va conmigo, también saldrá de ti. Las dos vacas, también para bien, también para mal, tienen una función. Efsharut HaBechirá de Akdashat Par Laval, la posibilidad de la elección, consagrando el animal para el ídolo, Meafsheret Gam et HaBechirá Betov. También abre la posibilidad de elegir por el bien. Ahat Tluya Bashni. Una depende de la otra. Halukat Haaretz, la división de la tierra de Israel, fue realizada, como les digo, repite la Barbanel, a través del Goral, a través de lo que es el sorteo. Allí era un bat kol, era una voz, una emanación de la voz divina que salía de las profundidades de la realidad. Tafkidó, la función de esa voz divina era certificar finalmente y completar desde abajo la determinación divina que había sido establecida ya en los altos cielos. No es suficiente con el Cohen y con el oráculo Urim Betumim, las piedras preciosas que se iluminaban, y daban una respuesta, sino también se necesitaba del Goral, para que la división de la tierra no fuese una decisión compulsiva desde los cielos, sino que se sume a ella la voz interior de la realidad que sube precisamente y certifica y testifica la verdad interior del Goral, del sorteo por cada tribu. De forma muy gráfica lo describieron los Jajamim, Shaya Goral Tzobeach Beshat Aliyatum, Ani Goral Ploni, dice el Midrash de Bemidbar, en una forma tan gráfica, que el Goral, el sorteo, salía gritando en el momento de su expresión, cuando salía sorteado y decía, Ani Goral Ploni, yo soy el Goral de Yehudá, yo soy el Goral de Binyamin, yo soy el Goral de Efraín. Magnífico. Para hablar, para entender, mis queridos y queridas, que acá hay todo un escenario realmente maravilloso, fantástico, que tiene que ver con el Goral, muy lejos de todo lo que es el mundo de la idolatría. La puesta en examen de estas percepciones tan antagónicas se hizo por medio de lo que se llama el Pur. El echar esa suerte representa para las naciones del mundo un medio para poder descubrir ese decreto antiguo. El hombre, el ser humano y su voluntad desaparecen y aparece lo que se llama Goraliut. Esa Goraliut es una cuestión del destino. El Nahash, la serpiente, no solamente fue un medio para analizar, probar el futuro y dar con ello y para poder abastecer con ello la curiosidad del ser humano, sino que la serpiente fue también un ritual profundo donde se entrometió al hombre en el momento que estaba definiendo su lugar en este mundo, en la conformación de su futuro. Y entonces también fue la que determinó el Goral, el destino de ese hombre. Y por eso, por eso esa suerte que sufrió Adán Arishon cuando fue expulsado, se hizo en medio de una gran tensión. Lo mismo pasa para los más memoriosos con el sorteo que hay en la Biblia, que hacen los marineros en el barco que lleva al profeta Yoná. ¿Se acuerdan? Ellos, ¿por qué hacen un sorteo? Después de rezar a sus dioses y lo que fuera, para saber, Beshelmi Arra'a Azot Alenu, a causa de quién nos sobreviene todo este mal. Si ellos creían definitivamente y en forma absoluta en el Goral, y de acuerdo al mismo sorteo, al culpable lo echaron al mar, y de esta forma inclusive
se entregaba en tiempos antiguos el juicio al Mishpat Shammai, ¿no es cierto? Por ejemplo, se cuenta, nos dice el Rab Ariel, que en el medioevo acostumbraban en muchas cosas donde se producían dudas, ataban a la persona en juicio y lo tiraban al mar. Si se hundía, era que esa persona era culpable. Y si flotaba, era que no era culpable, sino que era inocente. Vaya, también formaba parte de la locura humana. Por medio del Goral, entonces, de ese Goral fatídico de Amán, intenta el ser humano no solamente saber el futuro, sino también ligar, atar las fuerzas que actúan en este mundo a su carruaje sin cambiar nada de sí mismo. El Goral que echó Amán demostró que el Pur no tiene ningún tipo de presencia en el pueblo de Israel. Por el contrario, nos dice Pur Amán Neepach le Purenu. Dice el Piur, ¿no? Entonces dice que el Pur de Amán se transformó en nuestro Pur. Y Amán ben Amdatá Agagí Hashaba la Yudim le Abedam, dice la Megilá, al final, capítulo 9. Porque Amán, hijo de Amdatá Agagí, pensó sobre los judíos en exterminarlos, Vejitil Pur Hu Agoral, y echó el Pur, que es el sorteo, Lehamem u Lehabedam, para confundirlos y para matarlos. Al Ken Kareule Amimaele, Purim. Y por eso se llama esta fiesta Purim. ¿Por qué? Al Shema Pur. O sea que el Pur de Amán se transformó en beneficioso para nosotros. Nitzajón Purim, la victoria de Purim, no solamente es una victoria sobre Amán, sino también sobre el Pur en sí. La Bejirá de Ashgajá Gobrim a la Goralim. La libertad de elección y la Ashgajá, la supervisión divina, son las que definitivamente se imponen sobre el Goral. Y esto, vaya, si tiene un tema muy importante como para poder traducirlo en última instancia para nuestro propio estudio, ¿no? En este momento. Muy bien, entonces vamos a ver los próximos versículos para lo que vamos a estudiar, ya si Dios quiere, la semana próxima, ya en la antesala del mes de abril. El capítulo 3 va a terminar con estos versículos que están aquí y que obviamente nos van a llevar a nosotros a un análisis, bueno, un poco más detallado, con favor de Dios. Entonces, sacó el Pur, Amán, y entonces nos dice el versículo 8. Y le dijo Amán al rey Ahasverosh: hay un pueblo, Ineam, Yeshmoam, Had, Mefuzar Forad. Está esparcido y está disperso. Disperso quiere decir desunido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son distintas de las de cada pueblo. Tampoco cumplen Vendate Amelech e Inamosim. Tampoco cumplen las leyes del rey. Por lo tanto, no le conviene al rey tolerarlos, soportarlos. Si al rey le parece bien, que se decrete que sean destruidos. Y entonces, ¿qué dice? Va a hacer Talafim Tikar Kesef Eshkol al Yedeo Sea Menejal le había el Ginze Amelech. Y yo pagaré 10,000 talentos de plata en las manos de quienes están a cargo del tesoro real para que los ingresen ahí. O sea que iban a tener un beneficio también adicional. Bueno, sin preguntar cómo, cuándo, por qué, tomó el rey el anillo de su mano, el anillo de sello, se lo dio a Amán, hijo de Amdatá de la Gagita, enemigo de los judíos. Aquí ya aparece el concepto de Tzorer, Ha-Yehudim. La palabra por enemigo es la palabra hebrea, tengámosla en cuenta, Tzorer. Tzorer es la palabra por enemigo. Viene de la palabra Tzar,
Tzar, que significa, obviamente, la persona que causa angustia. Tzar, como Mitzray. Zorera yo. Y le dijo el rey a Amán, la plata te es dada. Aquí es el Natullah. Y también la gente, para que hagas con ellas lo que te pareciera bien. Beha'am, hablando de los judíos. Bueno, y fueron llamados los escribas del rey. Muy bien. Llamaron ahora los escribas del rey, Sofre Amelech, cuando el día 13 del mes primero, día 13 de Nisan. Para que ustedes entiendan que todo el decreto de Amán llega en Pesaj. Que lo tengan en cuenta, para que tengan en cuenta cuándo fue el ayuno de Esther. Ya lo vamos a estudiar. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el primer mes, el día 13, y fue escrito conforme a todo lo que ordenó Amán a los sátrapas del rey, quiere decir, a Hasdar Penea Melech, son los gobernadores, y a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme su escritura y a cada pueblo según su idioma. Fue escrito en el nombre del rey Ahasverosh y sellado con el anillo del rey. Saben que esto es ley, por lo menos en los imperios antiguos. Muy bien. Y las cartas fueron enviadas por correos, quiere decir, Mishloach Sefarim, Beyat Aratzim, quiere decir, los hombres a caballo, a todas las provincias del rey en las que se disponía a destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres en un mismo día. Quiere decir, el día 13 del mes duodécimo. Quiere decir que es el mes de Adar, o sea que estamos en Nisan. Falta un año, prácticamente un año. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar. Y tomar sus despojos como botín. Muy bien. Pachegen Aketab, una copia del escrito, Leinaten Dat Bejón Medina Untuna, que habría de darse como edicto en cada provincia, sería publicada para cada pueblo, para que estuviesen notificados para aquel día. Y así termina el capítulo 3, Haratzim y Etzeú de Jufim. Los correos salieron apremiados por la orden del rey y se dio edicto en Shushan. No sé qué decir de Shushan, yo se lo cambié muchas veces, pero se ve que no lo ha tomado para sí. Bien, entonces, y el edicto se dio en Shushan, la capital. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Shushan estaba perpleja, más que asombrada, estaba, pongámoslo como perpleja. Perpleja quiere decir confundida. Bueno, aquí termina el capítulo 3 y aquí tenemos entonces un mundo para poder analizar, ¿cierto? Nuestro capítulo, vamos a empezar, por lo menos para dejar una señal para la semana que viene. Nuestro capítulo describe en forma racional toda la consecución de los hechos hasta que llegó el decreto. Cómo se desarrollaron los acontecimientos, uno a partir del otro, en forma de causa y causalidad, o de causante y causa y efecto, cuando cada paso condujo al siguiente paso que venía posterior. Parecería ser como que ahora pueden ser entendidas o entendidos los acontecimientos y la lógica que los condujo hacia ellos. Pero en realidad, todo este relato, dice Rav Ariel Shlita, queda completamente indescifrable. Las explicaciones no alcanzan a ser lógicas y todas las partes del relato no pueden relacionarse bien a un mismo cuerpo. Amán alcanza el puesto mayor elevación en el reinado. No se nos ha dicho por qué Amán fue elegido y qué pasó
qué había hecho para que el rey optase por esa condecoración. Mordejai, estudiamos al principio, se negó rotundamente a reverenciarse ante Amán. Un poco dice, ¿por qué? Mordejai lo ifrabe, lo ishtajabe, no dice por qué. Los esclavos del rey le preguntaron a Mordejai por qué no lo hacía. Y tampoco les respondió nada. Vimos que no había motivos. Por lo tanto, los esclavos del rey entendieron que la negativa de Mordejai estaba relacionada a su esencia, a su ser judío, y entonces eso lo deciden poner a prueba. Ellos son los que van a darle la hora, la alarma a Amán acerca de lo que hace Mordejai, y Amán, como era de esperar, se enoja sobre él, pero no decide herir a Mordejai, el pecador, porque no era de la honorabilidad de Amán hacer eso, sino que dijo, ¿por qué solamente él? Yo quiero matar a todos los judíos. Quiere decir, es muy difícil, nos dice Rabariel, dice, ¿qué locura es esta? No entra en ninguna razón de ser el hecho de que yo pueda inculpar a todo un pueblo por las acciones de un solo individuo y decretar sobre ese pueblo un genocidio tal que es nomás monstruoso. Y justamente ese decreto de matar a todos los judíos en un solo día tampoco era un decreto que era posible de realizarse en un solo día. Amán entonces vino delante del rey y le pidió exterminar claramente a un pueblo, sin explicar quién es ese pueblo. ¿Vieron? Yeshno Amejad. Hay un pueblo, no le dijo quién, que están dispersos en todas tus provincias, que no cumplen con la ley del rey, que hacen lo que quieren, llamémoslo así. Pero no explicó quién es. Y sin mucho esfuerzo de traer, tampoco se esforzó mucho en traer algún motivo que sea suficientemente claro y contundente como para justificar, Dios no permita el genocidio. Amán sostuvo que la Gezerá, que el decreto era posible de ser realizado, que el reinado no tendría ningún perjuicio de todo ello. Es más, seguramente iba a tener un beneficio económico. Nos explican los comentaristas, Amán quiso, en principio, equilibrar, si se puede decir así, la pérdida económica que el rey habría de tener a partir de que no iba ya a poder cobrar los impuestos de los judíos. Siempre tenían impuestos en esos reinos. Amán entonces propuso 10.000 talentos de plata, que era 10.000 millones de euros o de dólares. Obviamente que una sola persona no la podía pagar, a no ser que su intención fuese que la plata la tomase de todo lo que habrían de tomar como botín de guerra de ese pueblo. Tenía todo pensado a mano, obviamente. Sin ningún tipo de análisis, de discusión, de algún pensamiento, de alguna duda, de alguna evaluación. El rey acepta el pedido de Amán, exterminar a todo un pueblo y, por supuesto, renunció a toda la plata que Amán le había propuesto. Los libros son enviados y nos termina diciendo el capítulo que Amán y el rey se sientan a beber y toda la ciudad de Shushan está perpleja. Allí vive la mayor parte del pueblo judío. Dice que a pesar de que nosotros estamos perplejos, confundidísimos frente a este tipo de andamiaje tan extraño, el relato del decreto todavía no queda claro. Todo este capítulo en sí mismo es muy extraño, porque no existe un encadenamiento lógico de los acontecimientos. Y un capítulo no obliga al otro a que se vea continuado. Debemos, obviamente, estar por debajo
debemos entrar por debajo de la superficie para poder analizar otros espectros que están aquí. No solamente los detalles aquí se desarrollaron en forma extraña, sino también todos los pasos que se fueron dando en forma general parecen pasos realmente ocultos. El odio a los judíos, que está en el centro de nuestro relato, no ha sido explicado. Y terminamos ahora con esto, que nos dicen los comentaristas con tanta claridad. El odio raigal de Amalek a Israel, como aparece en la Sagrada Torá, lo estudiamos el último Shabbat, ¿verdad? Perashat Beshalach, Vayavó Amalek. El odio raigal, de raíz, que Amalek tiene por Israel, así como nos muestra la Torá, tampoco está específicamente explicado en la Torá. Vayavó Amalek, no tenía motivos. No surge por motivos nacionales, clásicos eventualmente, porque los Amalekim era un pueblo errante en el desierto. Y el pueblo de Israel jamás los amenazó de vida. Tampoco los iba a esclavizar a ellos, una esclavitud estatal, política, y tampoco podía tocarlos, sino en el extremo, podían pasar por el extremo de su territorio. El odio de Amalek es, por lo tanto, un odio por la existencia misma del judío, de su unicidad, del valor del judío, del pueblo judío. Y por eso la Torá nos ordena, no odies al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra, a pesar de lo que nos hicieron. A pesar de toda esa, que nos usurparon la memoria histórica a partir de la esclavitud de Egipto, la Torá ordena, Zahor et asher asah lecha Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek, y después nos dice, borra el recuerdo de Amalek. Por lo tanto, Amán intentó otra vez de basar su Torá, su concepción antisemita, sobre hechos concretos. Pero sus palabras son tan superficiales que dejan todo esto en un plano de lo absurdo, y sus raíces, obviamente, las raíces de ese odio están más allá de cualquier lógica, como todo odio. La Megilá no nos trae a nosotros un relato del conflicto, de la salvación y del milagro. Nos trae eventualmente el Sipur HaMaavak HaTzahav Be'anez, nos trae la Megilá conceptos de valores y de principios. Y por lo tanto aquí no hay un conflicto espiritual contra el judaísmo, contra su musar, contra su moral y contra su fe. Y esto vamos a ver entonces cómo surge a partir de este análisis todo este apasionante desarrollo que tiene nuestro capítulo por delante. Y vamos a continuar, con favor de Dios, la próxima semana, caminando ya hacia el tiempo de Rosh Chodesh Adar. Bueno, muy bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengamos una buena semana de Liut Tová y que todos los enfermos se curen, que tengan Besorot Tovot ante todo y que estemos todos verdaderamente bien. Muchas gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Shavua Tov.